decisión puede cambiar por completo la vida de una persona. De hecho, nuestro destino, nuestro futuro son producto de las pequeñas decisiones que vamos forjando en el día a día. A todo esto hay personas muy decididas, muy lanzadas, que parecen verlo todo de forma meridiana, y otras a las que dar el paso sobre qué hacer ante determinada encrucijada se les antoja un mundo. Sandra Gámez es psicóloga y ha venido a acompañarnos esta mañana a este consultorio. Buenos días. Buenos días, Ana. Y damos también ya la bienvenida a mi compañera Elena Claros, que se incorpora a esta mesa después de estar en el Hospital Clínico para aportarnos muy buenos días. información. Bueno, muy buenas tardes ya, que pasan 10 minutos de las 12 de la mañana, así que buenas tardes y sí, ya nos incorporamos, como decimos, a esta mesa. Fíjate que vengo de un sitio donde estábamos hablando de un asunto, el asunto que hoy precisamente vamos a abordar con la psicóloga, con Sandra Gámez, con la especialista, y es la toma de decisiones, porque de donde venía yo, que era de urgencias, que hemos estado ahí hablando del testamento vital, de esas últimas voluntades que podemos firmar, que de alguna manera es también es una decisión muy importante. Totalmente. O sea, que es la de recoger que precisamente cómo queremos que sean esos últimos momentos en nuestra vida y qué asistencia sanitaria queremos que también nos presten. Fíjate qué importancia tiene la toma de decisiones, incluso ante esos últimos momentos también se pueden tomar importantes decisiones. Asunto muy importante, la toma de decisiones que a veces se convierten en auténticas encrucijadas en nuestra vida, Sandra. Claro, porque depende de qué decisión tomemos, nos puede conllevar a mejorar nuestra vida o a empeorar. Por eso la importancia de tomar una decisión de la forma más consciente y más correcta. ¿Hasta qué punto, Sandra, son importantes las decisiones en nuestra vida? Pues como te comentaba Ana, a veces el tomar malas decisiones nos puede llevar a unas consecuencias que nos complica mucho la vida. Por eso en cuestiones importantes a la hora de tomar las decisiones hay que hacerlo, como se dice popularmente, con la cabeza bien fría. ¿Y eso cómo se hace? Pues mira... es difícil a veces mantener la cabeza fría. A veces un poco. Lo primero que siempre recomendamos en consulta es nunca tomar una decisión importante en un momento pues, de enfado, de miedo, de precipitación. Porque o de depresión, ¿no? O depresión, por ejemplo. Cuando un estado de ánimo es demasiado intenso, no nos deja ver con claridad cuál es la decisión más conveniente. Y hay que evitar tomar decisiones, sobre todo en estos momentos, en esos momentos de intensidad emocional. Bien de euforia y bien una intensidad hacia lo negativo, emocional, hacia ambos polos. Pero claro, ¿cómo? Porque yo creo que ahí será un poquito también lo complicado que nuestros oyentes se pueden estar preguntando, es ¿cómo alcanzamos ese equilibrio? Es decir, ¿cómo sabemos y cómo detectamos en qué momento nos encontramos, que es el primer paso para decir, oye, pues igual tengo que dejar un poquito la decisión madurarla, tengo que esperar unos días, voy a ver esto cómo va? ¿Cómo se hace eso? O sea, encontrarte en ese punto meridiano en el que es el correcto para tomar la decisión. Pues mira, Elena, siempre se recomienda nunca precipitarnos, tener un poquito de paciencia y tomarnos un tiempo para madurar, como bien tú has dicho, nuestra decisión. Siempre recomendamos, como yo he dicho, no tomar una decisión nunca en base a un miedo, en base a una euforia o en base a una consecuencia que no podemos medir. Entonces, siempre es conveniente tomarnos un tiempo, pensar en los aspectos positivos y negativos de esa decisión y qué consecuencias nos puede conllevar, positivas y negativas, las decisiones que queremos tomar. Otro consejo que siempre se suele recomendar es vernos en esa situación. ¿Cómo nos veríamos nosotros tomando esa decisión o en el resultado de esa decisión? Para visualizarnos y ver hasta qué punto es buena o no para nuestra vida. Eso es lo que llamamos en psicología programación neurolingüística, que es vernos en proyección hacia nuestro objetivo. Oye, eso que planteas es interesantísimo porque no solo vale para esto, ¿no? Vale para muchas más cosas, efectivamente. Pero para la toma de decisiones es muy útil porque el vernos en una situación u otra nos hace tomar conciencia hasta qué punto debemos tomar una decisión. Esta es la técnica, creo, denominada del 10-10-10, que consiste ni más ni menos en hacerte estas 3 preguntas. ¿Cuáles serán las consecuencias de mi decisión dentro de 10 minutos? Ahí va un 10. ¿Y dentro de 10 meses? ¿Y en 10 años?
Claro, la programación neurolingüística es una técnica, por así decirlo, que nos sirve para muchas cosas. Esta técnica de la que tú me hablas es algo en concreto muy parecido de cómo vernos en esa situación dentro de 10 minutos, dentro de 10 horas y dentro de 10 días, ¿no? O dentro de X tiempo. Eso lo que nos genera es tomar un poco de pausa y ver desde un punto de vista un poco más alejado la situación. ¿Y qué es lo que hace realmente? Calmar nuestras emociones y no tomar la decisión por un impulso. Sandra, quien también nos está viendo ahora mismo, perdona que te haya interrumpido, son los compañeros de Málaga aquí ahora en directo desde televisión, bueno, y todos sus espectadores que están conectando con nosotros, así que aprovechamos para mandarles un saludo. Nos encontramos con Sandra Gámez, psicóloga, hablando sobre la toma de decisiones y un asunto sin duda importante. Puedes continuar, Sandra, o sea, tú lo ves una buena técnica, ¿no? Esta del 10-10-10. Por ejemplo, cualquier técnica que nos lleve a tomar un poco de conciencia, parar y reflexionar sobre cuál es la mejor decisión que debemos de tomar, analizar cuáles son los pros y los contras de esa decisión y visualizarnos llevando a cabo esa acción, nos va a llevar a vernos desde una perspectiva mucho más objetiva, porque a veces tomamos decisiones pues influidos por emociones, normalmente por emociones negativas, por el miedo, por la impulsividad, y eso es lo que nos lleva a veces a precipitarnos y a generarnos unas consecuencias que luego, lógicamente, nos arrepentimos cuando nos vemos en la situación que ya a lo mejor no hay marcha atrás. En esto es bueno también que muchas veces se recomienda anotar 2 columnas con esos pros y esos contras. Por ejemplo, decir, a ver, ¿qué pros y qué contras me llevaría a esta decisión? Yo siempre digo que hay que compararla con otra opción y siempre tener un plan B, porque la vida se mide en probabilidades. A veces no existe el 100% de la exactitud y necesitamos siempre un plan B o un plan C con el que comparar mi decisión y tener una alternativa en el caso de que mi primera opción no se pueda llevar a cabo o no salga como yo esperaba. Entonces el nivel de frustración siempre va a ser mucho menor y vamos a tener unas alternativas también pensadas y valoradas para poder llevar a cabo y afrontar con la mejor solución posible. Claro, porque esto es como en el mundo, o sea, el todo o nada es complicado cuando se toma una decisión. Muy complicado porque a veces no existe una decisión 100% buena. Cuando llevamos a cabo una decisión, también tenemos que dejar atrás aspectos positivos. Por ejemplo, cuando yo decido romper una pareja, a veces es complicado. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona tiene aspectos positivos que me llenan en mi vida, pero no lo suficiente, o a veces los aspectos negativos que tiene me pesan más que lo positivo. Cuando yo decido terminar esa relación, claro que tengo que dejar atrás cosas positivas que me llenaban de esa relación, pero me compensa realmente cómo me veo yo más feliz en esa relación o fuera de esa relación, y tomar conciencia que a veces el tomar esa decisión conlleva también dejar atrás cosas positivas. No existe una decisión 100% positiva. Sandra, seguramente que hay un tema en el que además muchos de nuestros oyentes estarán pensando en ello, que es el mundo laboral. Son muchísimas las personas que se pueden en ese momento estar planteando si cambiar o no de trabajo, si esa opción es la que, o ese trabajo que están desempeñando es el que les conviene, el que les gusta, para el que tienen vocación. Probablemente sea uno de los ámbitos, como decimos, en el que esta toma de decisiones sea más compleja. Pero claro, ¿qué se le puede decir a alguien que ahora mismo está en esta tesitura? Pues yo a ese tipo de personas les recomendaría que hiciese una lista como la que tú has planteado, pero un poco más amplia. Y viéndose en esa situación, decir, a ver, ¿qué opciones tengo? Tengo la opción de mantenerme en el puesto que estoy, tengo la opción de cambiar a este o este otro puesto, pero no solamente valorar las consecuencias, por ejemplo, económicas, también emocionales. ¿Cómo me voy a sentir allí en ese puesto? ¿Con qué personas voy a trabajar? ¿Voy a estar a gusto? ¿Voy a poder desarrollar mis objetivos profesionales? ¿Cómo me veo yo dentro de 10 meses en ese puesto? ¿Voy a estar feliz? ¿No? ¿Mi horario laboral me va a compensar? Entonces, hay que hacer una lista de cómo sería esa situación en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente en el económico, sino también tener en cuenta el cómo yo me voy a sentir,
cómo me voy a relacionar con los compañeros, o sea, valorarlo en el 100%, que a veces se nos olvida. Ujú. También hay otra situación y fíjate que eso lo hablábamos en la redacción planteando Sí, sí. la entrevista. Como motivo Claro, de decisiones complejas. Sí. como por ejemplo que era alguien que se esté planteando una oposición. Exactamente, o que lleve años estudiando. Claro, es que hay situaciones que son muy complicadas. Un opositor, por ejemplo, para juez, que imagínate, Sandra, que lleva 7 años hincando los codos y que no las aprueba. ¿Qué hace? ¿Sigue adelante o por el contrario da un paso atrás y lo deja? Es decir, ¿cuál sería la decisión correcta? ¿O no hay siquiera una decisión correcta? A ver, a este tipo de personas yo le diría que si han llegado hasta aquí es porque tienen muchísimas capacidades. Para llegar a ese tipo de oposición hay que hacer una trayectoria curricular muy grande y un esfuerzo muy grande para llegar hasta ahí. Entonces, si esa persona ha sido capaz de llegar a ese punto académico de su vida, eso significa que tiene los recursos suficientes para poderse enfrentar a esa situación. Yo animaría a esa persona, si realmente se ve ejerciendo esa labor, a que lo siga intentando, porque muchas veces el que la sigue la consigue, es cierto ese refrán, y vernos alcanzando esa meta es lo que nos da el impulso, la motivación para seguir adelante. Y sobre todo mirar atrás todos los logros conseguidos y van a ver que hay un montón de capacidades a nuestro lado y herramientas que podemos usar, y a veces lo que necesitamos es un poquito más confiar en nosotros mismos. Sandra, por esto que tú nos explicas, yo entiendo que si uno tiene un objetivo claro en la vida, tiene una vocación, tiene un horizonte, tiene ese punto, ¿no?, al que mira y que va a ser su meta, quizás en eso sí deberíamos de poner nuestro empeño en perseguirlo, ¿no? Muchas veces es importante tener en cuenta que tener metas es muy importante en nuestra vida, porque nos ayuda a intentar ser mejores, a esforzarnos, a luchar, a seguir adelante, pero también tenemos que tener planes B y planes C, y si a veces esa meta no se puede alcanzar, podemos intentar valorar, decir, a ver, quizás me he equivocado de meta, quizás también puedo valorar otras opciones, y sobre todo es verme siendo feliz en el proceso de alcanzar esa meta, porque la felicidad no está solamente en llegar a esa meta, sino también el proceso, el esfuerzo de cada día y el gratificarme yo y reconocerme yo en todos mis logros desde el principio hasta el final. Por tu experiencia, que entiendo que también te llegarán a consulta, ¿nos cuesta más trabajo tomar decisiones que tienen que ver con nuestros sentimientos y con nuestras cuestiones personales, o decisiones que tienen que ver más con las circunstancias? Pues como decíamos antes, un cambio de trabajo, unos estudios, no sé, ¿cómo nos movemos en esos planos? Nos cuesta más las decisiones que tienen que ver con el campo sentimental y emocional, porque las emociones nos juegan malas pasadas. A veces las decisiones más reflexivas, vamos a decirlo así, o que se ven de una manera más objetiva, suelen ser más fáciles. ¿Por qué? Porque ahí las emociones están en un proceso de calma, entonces nos dejan ver el horizonte de manera más clara. Cuando tenemos que tomar decisiones donde implica un campo sentimental o emocional, se nos nubla. Entonces ahí el ver el horizonte es más complicado, y eso tiene una base biológica realmente, que está estudiada, que está corroborada, está en nuestro cerebro. Nuestro cerebro es nuestro mejor aliado, es una herramienta muy sofisticada, pero a veces el no entender cómo funciona y no utilizarlo a nuestro favor, a veces nos perjudica en vez de ayudarnos. Por eso, perdón, Elena, por eso iba a decir que precisamente hay que acudir en determinadas situaciones al psicólogo, ¿no? Cuando estás en una encrucijada y no sabes qué sentido tomar, ¿no? Ahí supongo que tenéis muchos casos, ¿no?, de personas que se ven enfrascadas en un momento en el que no salen, ¿no?, de ese paso. Muchísimas, sobre todo en el tema de pareja y sentimentales, de los casos que más nos llegan, en todos los ámbitos nos llegan, pero sobre todo en ese campo en el que más nos llegan, que no saben qué hacer, qué decisión tomar, si dejar a la persona, si no dejarla, qué camino tomar, o
o una persona que a lo mejor llega desorientada, que no sabe si mudarse de ciudad, qué camino coger, si coger un trabajo, si coger otro, sobre todo en ese tipo de situaciones en las que más ayuda nos piden, y sobre todo aquí estamos los psicólogos y psicólogas para ayudar y aportar luz a este tipo de personas que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos que nos echen una mano. ¿Por qué no? Sandra, ahora pregunta del millón. ¿Hay que consultar a nuestro entorno cuando tenemos que tomar una decisión? ¿O las decisiones tienen que ser única y exclusivamente, pues eso, propias, nuestras, de uno mismo? Yo creo que escuchar a las personas que están a nuestro alrededor es bueno, pero una cosa es escuchar y tomar en cuenta el consejo que te pueden dar, y otra muy diferente es llevar a pie juntillas todo lo que te dice tu entorno, sin tú tener un criterio ni tomar tú tu propia decisión. Son dos cosas totalmente distintas. Y también saber a quién acudir para pedir un consejo, porque a veces no todas las personas que están a nuestro alrededor están capacitadas o pueden darnos un consejo. Porque a lo mejor creemos o le tenemos un amor inmenso a nuestra madre o nuestro padre, pero a lo mejor tampoco son las personas adecuadas para ese consejo, ¿no? Porque a lo mejor no son objetivas, porque se mueven por el miedo a que tomemos o fracasemos, tomemos una mala decisión. Entonces, a veces el venir al psicólogo es tener la garantía de que una persona de la manera más profesional y objetiva te va a decir aquello que tú necesitas escuchar. Pues no sé si, fíjate que en esto, si tener más herramientas lo hace más fácil o lo hace más difícil, esto de tomar decisiones. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que con las herramientas siempre ayuda. En ese sentido, yo me he quedado con la duda, Sandra. No todas las personas, digamos, son aptas para dar un consejo adecuado. ¿A qué personas no debemos recurrir? Por saberlo, ¿no? ¿A qué personas del entorno? Quizá personas que sean inseguras. No lo sé, ¿no? En este sentido. Pues personas que a lo mejor puedan tener una doble intención a la hora de darnos un consejo, por ejemplo, o personas que hayan pasado a lo mejor por un trauma, no lo hayan superado y nos van a condicionar a la hora de tomar esa decisión, personas que a lo mejor no tienen la experiencia porque a lo mejor son demasiado jóvenes, que no tiene por qué, porque hay muchos jóvenes que tienen muchísimas experiencias, ¿no?, en su vida, pero a lo mejor alguien que por su inexperiencia tampoco conoce o te puede dar un consejo porque no sabe o no tiene las herramientas, y sobre todo aquella persona que sabemos que no va a ser objetiva porque no puede serlo, porque a lo mejor le va a doler, le va a preocupar lo que le vamos a decir, y entonces a lo mejor esa persona pues está influenciada por sus sentimientos y es lógico y normal, no va a ser objetiva. Por lo tanto, Elena, también una mezcla de razón y de corazón, ¿no? Por todo lo que está diciendo, que muchas veces se dice, ¿tomo la decisión con la cabeza o con el corazón? Un poco ambas cosas, y al final lo que nosotros pensemos que nos va a hacer feliz, ¿no? En la meta. Esa frase que es muy popular de con qué tomo la decisión, con el corazón o la cabeza, realmente tiene una base biológica que es cierta, que es que nuestro pensamiento, nuestras ideas están localizadas en una parte de nuestro cerebro y nuestras emociones en otro. Entonces, a veces hay una lucha ahí que se desactiva cuando nos precipitamos, cuando tenemos mucha ansiedad, cuando tenemos mucho miedo. No podemos pensar quién no le ha pasado, que ha dicho unas palabras, toma una decisión que luego se ha arrepentido porque lo dijo o lo pensó en un momento donde estaba muy enfadado, estaba muy dolido. ¿Quién no le ha podido pasar esto? Esto es cierto, tiene una base biológica que explica el por qué nos comportamos así, y por eso el mayor de los consejos es nunca tomar una decisión en base a una preocupación, en base a un miedo, sino en base a qué es lo mejor para mi vida, cómo yo me veo en esa conducta o en esa decisión, y sobre todo analizar las consecuencias positivas y negativas que podría tener en todos los ámbitos de mi vida el tomar esa decisión. Sandra, y una pregunta ya por ir concluyendo también con este tema, porque claro, una vez tomada esa decisión, una vez que hemos emprendido, diríamos, esa nueva tarea, ese nuevo trabajo o esa nueva relación, y oye, y nos damos cuenta de que pues a lo mejor nos hemos equivocado, ahí tampoco podemos mortificarnos, ¿no?
Por supuesto que no, porque la vida es aprender también de nuestros errores y, como hemos dicho antes, no hay un 100% garantizado en la vida, nada. La vida se mueve por probabilidades, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si hacemos ese análisis, esa reflexión y vemos que esa decisión es la más probable que nos puede llevar a alcanzar nuestro objetivo, intentémoslo. ¿Que fallamos? Siempre tenemos nuestro plan B, nuestro plan C. Por eso la importancia de tener siempre varias opciones, y si nos equivocamos, pues adelante, porque tenemos que aprender. La vida forma parte de nuestro aprendizaje, el equivocarnos también. Y ahí está la esencia de la vida propia, ¿no? Y lo que es vivir, ¿qué es eso? Precisamente avanzar, tomar decisiones, equivocarse y aprender de ellos. Exacto. De esos errores. Pues Sandra Gámez, muchísimas gracias. No sé si hay algo más que añadir en este ámbito de la toma de decisiones. Pues muchas gracias a vosotras siempre por invitarme, que es un placer. Y nada más, si aquellas personas que nos estén escuchando, que necesiten pues una orientación. ¿Dónde estás tú? Nosotros estamos en Benalmádena, Centro Equilibra, y aquellas personas que necesiten, allí estamos y gustosamente les vamos a atender, y les animo a que tomen decisiones, porque la vida es eso, es tomar decisiones. Pues con ese consejo nos quedamos. Sandra, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a vosotras.